Vamos a la Biblia, hermanos, a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Vamos a leer del verso 26 al verso 31. Lucas 23, verso 26 al 31. Gloria al Señor. Lucas 23, 26 al 31. Nos ponemos de pie, le damos lectura unidos, hermanos, a toda la porción. Dice así la bendita palabra del Señor, unidos. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, de venir a alabarte, adorarte, exaltarte. Y gracias, Padre, porque, Señor, estar aquí en tu presencia nos trae gozo, paz, bendición. Y como dice el Salmo 133, aquí tú envías bendición y vida eterna. Señor, te pedimos que esa vida eterna y esa bendición venga ahora a través de tu palabra, porque tu palabra son espíritu y son vida, Señor. Y es más viva y eficaz que toda palabra y toda espada de dos filos, y penetra. Y te pido que lo hagas en esta hora, que penetre a nuestros corazones y que cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor. Te lo ruego en el nombre de nuestro amado y bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Uno de los cantos tradicionales, ¿verdad?, de nuestra iglesia, podríamos decir, que usamos mucho en Semana Santa y que es infaltable. Y a veces cuando algún director no lo va a meter, digo, no, ese no lo puede sacar, es saliendo del pretorio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Saliendo del pretorio, marcha una procesión, con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón. Y yo quiero que imaginemos un poquito eso. Exactamente los pasajes que hoy leímos y que en los que vamos a meditar se dan en el momento en que salen del pretorio, donde Pilato lo había juzgado, donde vimos el domingo sus varios intentos, pero que al fin de cuentas termina fracasando, lavándose las manos y diciéndole: aquí vuestro rey. Y sale Jesús de ahí, cargando la cruz rumbo al Calvario. En ello vamos a meditar hoy, cargando la cruz rumbo al Calvario. Y en ese caminar rumbo al Calvario, Cristo va a experimentar algo, pero al mismo tiempo va a decir algo sorprendente. Primero vamos a ver que Cristo, hermanos, carga la cruz y es ayudado por Simón de Cirene. Después veremos que Cristo concientiza sobre todo a las mujeres sobre un llanto que ellas están elevando, lamentándose. Y en tercer lugar veremos que Cristo advierte sobre un juicio futuro. 3 episodios en un relato que es bien interesante. Todo sucede rumbo al Calvario. A esa caminata o ese camino rumbo al Calvario se le conoce como la vía dolorosa. La tradición católica le ha puesto escenas ahí y muchas cosas, ¿verdad? Pero al fin de cuentas tenemos que entenderlo. Es un camino donde Jesús sale de ahí, ¿verdad?, del pretorio, y va rumbo al Calvario. Va a salir de la ciudad porque el Calvario, el monte del Gólgota, estaba fuera de la ciudad. Pero hay que recordar, Cristo viene de toda una noche de desvelo,
donde, hermano, ha sido grande su agonía. En el Getsemaní estuvo sudando como gotas de sangre. Ha estado expuesto a juicios distintos, llevados de un lado a otro con Herodes, regresado con Poncio Pilato. Ha sido golpeado, bofeteado, le han puesto la corona de espinas, lo han humillado. Jesús está desgastado físicamente, pero también emocionalmente. Recordemos que en Getsemaní su sudor era como gotas de sangre, implicando el nivel de agonía que eso le había producido. Pues ya aquí estamos hablando que eran varias horas en ese proceso. Como hemos estudiado en cada Semana Santa, sabemos que Jesús fue crucificado a la hora tercera, que en el horario judío, bueno, es la hora tercera, que en nuestro horario serían las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana. Así que, ¿cuánto tiempo le calculas? Hay comentaristas que hablan que a lo mejor salieron a las 7 de la mañana para llegar alrededor de las 9 de la mañana al Calvario. Hay otros que dicen que a lo mejor salieron a las 8 y solamente era como un proyecto de una hora. ¿Por qué? Porque en realidad no te imagines que eran caminos tranquilos, era sube y baja, hermanos, para ir hacia el lugar donde iba a ser crucificado Jesús. Por eso el verso empieza diciendo, el versículo 26, y llevándole. ¿Por qué? Porque en realidad va atado, va amarrado, y ahí es donde hay comentaristas que hablan de que si en realidad llevaba la cruz completa o solamente llevaba el madero horizontal. Válgase, que el vertical ya estaba en el Calvario y que solamente cargaba el horizontal. Y muchos otros comentaristas hablan de que Jesús iba cargando la cruz, porque aquí va a decir que es la cruz. El verso dice que es la cruz, pero muchos dicen no, que no era exactamente la cruz, el vertical, el palo vertical no lo cargaban. Pero aquí está diciendo que sí iba la cruz. Ahora, independientemente de ello, dice el verso, hermanos, que llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo. Nosotros conocemos a Rigo de Cirene, pero a ese Simón de Cirene no lo conocemos mucho. Bueno, por ello te pusieron el nombre, me imagino, ¿verdad, hermana? Sí. Ok. Tomaron a cierto Simón, dando a cierto Simón, cierto hombre, va. La pregunta es, ¿por qué lo toman? Va pasando por ahí como cualquier otro curioso, porque era una multitud, ahorita vamos a ver, grande que lo seguía, y están observando y de pronto lo toman a él. El relato vamos a ver que dice exactamente, y venía del campo. O sea, para que entendamos, Jesús va hacia afuera de la ciudad, él viene del campo. Y la pregunta entonces que hacen algunos, dicen, ¿cómo que viene del campo? En realidad él vivía afuera de la ciudad o trabajaba en el campo, pero ¿por qué viene tan temprano hacia la ciudad? Y entonces hay controversias ahí. El asunto, para que lo entiendas rapidito, es que se cree que este Simón de Cirene era uno de los muchos proselitos que llegaban a la fiesta de la Pascua. ¿De dónde es? De Cirene. Te explico rapidito. Cirene estaba al oeste de Egipto, en lo que hoy en África se llama Libia. O sea, estaba bastante retirado de ahí. Y como muchos otros hermanos de distintas regiones, viajaban principalmente a la fiesta de la Pascua, a la dedicación, a los tabernáculos, a la fiesta judía. ¿Te acuerdan qué es lo que pasa en el día del Pentecostés? En el día del Pentecostés hay mucha gente de otros lados. Yo quiero nada más darte un dato importante. Se cree que había una colonia judía muy grande allá en Cirene. Este hombre es un judío que vino a la fiesta a adorar, a celebrar la Pascua, como todo buen judío lo hacía en esas fechas. Era casi infaltable poder ir a la de la Pascua. Podía ser que no fuera a la dedicación o a los tabernáculos, pero a la Pascua no podían faltar. Te voy a dar solamente textos así rapidito para que veas qué tan famoso, qué tan importante era el lugar. Porque a veces quizás pasó, y Simón de Cirene lo vemos aquí, pero bueno, porque aclaramos, Cirene no es un apellido, ¿sí? Es el lugar de donde era. Como María Magdalena es porque era de Magdala, se ha explicado mucho. Jesús de Nazaret no es su apellido, sino que era de Nazaret. Era la forma como identificaban a las personas, o a veces los identificaban por el nombre de sus padres. Vamos, Hechos capítulo 2 verso 10. En Hechos están todos los datos que te voy a dar sobre Cirene, el lugar. Dice ahí que en ese entonces, en la fiesta de Pentecostés,
estaban ahí, hermanos, oyeron las lenguas. Habían personas que habitaban en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Son las gentes o las muchas grupos étnicos o judíos que vivían en otros lugares que habían oído hablar en sus propias lenguas un mensaje de Dios o alabanzas a Dios. Sucedió en el Pentecostés. Capítulo 6, verso 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, que estamos hablando que es egipcio, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. En el tiempo cuando Esteban está siendo juzgado, hay personas ahí, hermanos, judíos, para que entiendan, religiosos, fariseos, ¿verdad? Muy arraigados a su religión, que están discutiendo con Esteban y son de distintos lugares, pero que son judíos. Y ahí se vuelve a mencionar los de Cirene. Capítulo 11, verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Hay comentaristas, no vamos a especular, pero hay comentaristas que creen que dentro de esos que llegaron a predicar el evangelio ahí a Antioquía, estamos hablando que ya son varios años después, probablemente estaba Simón y probablemente estaban sus dos hijos. Ahorita verás quiénes son. Solo se especula, no hay forma de cómo comprobarlo. Pero también, hermanos, vamos a encontrar que todos esos relatos es en el capítulo 13, verso 1, donde encontramos otro dato. Hechos 13:1, hermano. Ahí decía 31:1, pero es 13:1. Si lo tienen ahí, me lo pueden poner, por favor. Hay un pasaje ahí en el libro de los Hechos bien interesante. Dice ahí, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que había profetas y maestros. Vea, ¿quiénes son? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, ¿de dónde? De Cirene. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Esto nos enseña, hermanos, que entonces el cristianismo en ese entonces ya está alcanzando a judíos o a personas que eran de esas colonias judías que vivían en Cirene. Uno de ellos, de los que va a ser impactado, voy a usar la palabra primero, obligado, es un cierto Simón. Como hoy en día un cierto Julio, un cierto Juan, un cierto Adonai, un cierto Guillermo, un cierto David. O sea, ¿no? De los muchos que habían. ¿Cuántos Simones no habían? Pero este era de Cirene. Y lo interesante es que dice que le pusieron encima la cruz. Volviendo a Lucas 23, 26. Le pusieron encima la cruz. ¿La cruz de quién? La que llegaba a Jesús. Se cree y se da a entender que Jesús, por ahí la tradición, ya eso habla de la tradición oral, de que tuvo varias caídas en esa vía y que ya en la última, ya de plano no podían. A lo mejor tú lo has visto en la película de la Pasión de Cristo. Y los soldados agarran a Simón y le dicen, ¿sabes qué? Por favor ayúdanos porque él ya no puede cargar la cruz. Ya no, estaba totalmente débil. Estaba deshidratado, estaba anémico, había perdido bastante sangre. Jesús tiene una debilidad física impresionante. Como dice 2 Corintios, Cristo fue crucificado en debilidad. Y ahí en la escena aparece entonces Simón. ¿En qué hora iba pasando por ahí? Si no hubiera estado ahí, no lo toman. ¿Por qué te digo esto? Porque quiero que vayamos a ver, como dice Marcos 15, 21 y 22. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, que venía del campo, a que le llevase la cruz. No es que Simón dijo, pobrecito Jesús, le voy a echar la mano. No. El texto, por eso es tan padre, y válgase solamente para promover el libro, ¿verdad?, de sinópticos. Esa es la idea de un libro como eso. Te ayuda a comprender el problema sinóptico, pero a entender la diferencia de conceptos, por qué.
quién escribió primero de los evangelistas, quién se apoyó en datos de uno. Por eso, datos que te ayudan cuando vas a estudiar entonces los evangelios y te abren todo un panorama hermoso. Es de lo que habla el libro de los sinópticos que escribió Carlos. Pero oye este dato, lo obligaron. De seguro es que en algún momento dijo Simón: espérese, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no otros si son muchísimos los hombres que hay? El concepto de lo obligaron es que le hicieron algún punto de presión. ¿Quiénes? Los soldados romanos. No es que Jesús lo volteó a ver y le dice: Simón, échame la mano, ya no aguanto la cruz. No, no, no. Son los soldados romanos los que le ponen la cruz de Jesús encima de ese hombre. Ahora, por lógica, en las escenas, en las películas, se ve Simón de Cirene bien fuerte. Porque no creo que los soldados iban a agarrar a alguien como yo, no. Medio un panzoncito y se ve que tengo hasta una hernia, no me van a acabar de reventar. Iban a agarrar a alguien choncho de esos que se ven bien fuertes físicamente. Al gordo dice: no. Sí, bueno, al gordo se aguanta vara. Pero, hermano, para que entiendan, en realidad, ¿lo vieron físicamente fuerte? Pues viene del campo, es un trabajador. Entonces, el asunto es que le ponen la cruz encima y lo obligan. O sea, quieras o no, tú la tienes que llevar. No nos dice la Biblia que es que fuera discípulo de Jesús, o que amaba a Jesús, o que admiraba a Jesús. No, no, no. Pero yo quiero que entonces te imagines la escena, a como quizás la has visto en algunas películas. Va Simón de Cirene cargando la cruz. Y si volvemos un poquito, hermanos, a Lucas 23, 26, ahorita vamos a seguir acá, pero Lucas 23, 26, dice la Biblia ahí, hermano: y le pusieron, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase. ¿Detrás de quién? Jesús va adelante. Jesús va adelante caminando, débil, subiendo la cuesta rumbo al Gólgota. Y atrás de él va Simón de Cirene, viéndolo, vigilándolo, observándolo, viendo cómo está su cuerpo todo lastimado, viendo lo que la gente le grita y le dice. ¿Cuánto habrá impactado ese cuadro, esa escena a Simón de Cirene? ¿Sabes qué nos dice Marcos? Vuelvo a Marcos 15, 21. Va detrás de Jesús. Pero hay un dato en 15, 21. Dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. ¿Padre de quién? De Alejandro y de Rufo, que venía del campo que llevase la cruz. Y el 22 dice: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Ya nada más el lugar y el nombre era terrorífico. Pero volviendo al 21, Simón de Cirene tenía 2 hijos. Ahora te explico esto, hermano. Cuando Marcos escribe su evangelio, lo escribe años después de que habían crucificado a Jesús. Años después de que esto había pasado. Y entonces, ya para ese entonces se sabía quién era el papá de Alejandro y Rufo. ¿Por qué? Porque Alejandro y Rufo se cree, hermanos, por los datos, sobre todo que está en Romanos 16, y su familia, hermano, tienen una conversión al evangelio o se rinden a Cristo, y muchos apuntan y creen que la persona clave en todo esto se llama Simón de Cirene, el hombre que fue obligado a cargar una cruz que no era de él, sino que era de Cristo. Pero que esto es interesante. Romanos 16, 13. Pablo manda saludo a la iglesia de Roma. Y esto es interesante porque por lógica hay mención de esto en el evangelio de Marcos. Saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Y te voy a dar un dato. Se cree que Marcos, su evangelio o parte de él, lo escribe desde Roma. Marcos conocía a Alejandro y a Rufo. Cuando él dice padre de Alejandro y Rufo, eso fue tiempo después. Y es el dato que nos está dando ahí. Hermano, esto agarra un valor bien especial. Porque esto nos muestra que en realidad el hombre que ayudó a cargar la cruz de Cristo, de una u otra manera fue impactado. Aquí hay jóvenes que estuvieron en
muchos campamentos. Bueno, hay jóvenes que ya son maduros, que estuvieron en muchos campamentos que se hicieron, ¿verdad? Y que armamos. Y recuerdo que en una temática de unos campamentos yo dramaticé un poquito esta escena. No se me olvida, es más, por ahí busqué las diapositivas y las tengo de ese tema, ¿verdad?, que compartimos en aquella actividad. Crucificados con Cristo, se llamaba el campamento. Lo tremendo, hermano, es que en esa ocasión nos imaginamos, y yo los platicaba hacia los jóvenes, y aquí hay jóvenes que a lo mejor se van a acordar, imagínense a Simón llegando a su casa, después de haber cargado la cruz hasta el Calvario. Deja la cruz cerquita, él está, sube hasta el Gólgota, porque hasta allá la carga. Y donde deja la cruz, ve cuando van a poner a Jesús y le van a clavar sus manos y sus pies. Y estoy seguro que Simón de Cirene no se regresó rápido a su casa, sino se quedó observando todo. Y escuchó las famosas 7 palabras desde las cruz, que tú sabes cuál fue la primera, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Toda la escena la está viendo Simón de Cirene, porque él llevó la cruz hasta el Gólgota. Llega a su casa ese mismo día y llega a contarle a su esposa, a Alejandro y a Rufo, lo que le había pasado. ¿Qué creen, hijos? Yo andaba de curioso. Vi que llevaban un hombre con otros 2 ladrones, lo llevaban a crucificar, y yo iba pasando por ahí cuando de pronto me tomaron y me obligaron a que yo cargara la cruz de aquel hombre que iban a crucificar. Y yo me lo imagino narrándole la historia, si Jesús tuvo más caídas, si Jesús se debilitaba, si llegaban los soldados y lo agarraban y lo golpeaban, levántate, sigue caminando. Y él viendo la escena, y llega a describirle todo eso a sus hijos. De ahí que Marcos dice, es el papá de Alejandro y Rufo, 2 personas o 2 jóvenes que posteriormente serían parte importante dentro de la iglesia, sobre todo de manera especial en Roma. Ahora, quiero darte una frase primera de Bud Parson. ¿La tienes, hermano Oscar? Esta frase, hermanos, a mí me llama la atención. Se dice, hermanos, que el diablo no necesita deshacerse de la cruz de Cristo. Se contenta simplemente con hacer que los cristianos prefieran aburrirse de ella. No les den mucha importancia. Hermano, por favor, el día en que quitemos la centralidad del mensaje de la cruz en una iglesia, es más, por ahí hay lo que se llaman las marcas de una iglesia hereje, es cuando esa iglesia deja de predicar la cruz de Cristo. Cuidado, si un momento dado a ti se te olvida tu identidad con el evangelio, que tiene que ver con el concepto de alguien que muere en la cruz y que el que muere en la cruz resucita al tercer día, hermano, ya en ese momento has perdido tu verdadero sentido de ser. Porque en realidad hay muchos, como dice el apóstol Pablo, que hoy en día son enemigos de la cruz de Cristo. Y Lutero, cuando hablaba mucho de ello, decía, tenemos que volver al evangelio de la cruz. Tenemos que volver al evangelio del sufrimiento, al evangelio que nos enseña que en realidad no se puede ser cristianos en una cruz. Porque en una cruz murió nuestro Salvador. Pero no solo eso, sino que ese Salvador nos enseña a tomar la cruz y a seguirle. A Simón lo obligaron. Y ahorita al final veremos un poquito de ello, hermano, que al fin de cuentas a ti y a mí también, nuestro amor por Él nos obliga a cargar la cruz de Jesús. Mira, la segunda cosa que vemos, hermanos, después de que obligan a Simón de Cirene a ayudar a Jesús a cargar la cruz, es que Jesús, aunque va ahí débil, donde Simón de Cirene va ayudándolo a cargar la cruz, dice el verso 27 y 28, hermano, de Lucas 23, y le seguía gran multitud del pueblo. Cheque esto, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él.
Yo quiero que te imagines el cuadro. Llanto a todo lo que da. Lloraban y lamentaban por él. Y el concepto de un lamento es ¡ay! O sea, de gritar. Ahora, habían lamentadores en aquel entonces, pero yo quiero que te imagines el cuadro. Un lloradero, un llanto. Y si ahí va María Magdalena, que de ahí le ha dicho, ¿no? Que bueno, la ubican por llorona porque es la que lloró en la tumba de Jesús y lloró cuando Jesús resucitó. Pero no es porque, por eso dicen, lloras como una Magdalena. ¿Sí se lo han dicho alguna vez? Bueno, yo quiero que ubiques muchas mujeres llorando. Y dice ahí, hermano, que en realidad en el versículo 28, Jesús oyó lo que están haciendo, los lamentos, y voy a usar la palabra, el escándalo o el llanto fuerte que tienen, y Jesús vuelto a ellas les dijo, hijas de Jerusalén. No es tanto, algunos han dicho que es como una reprensión, no, sino con un mensaje de exhortación, pero con consuelo, o reubicarlas bien para orientarlas. Por eso es que Cristo las va a concientizar sobre su llanto. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, porque Él sabe que están llorando por Él, porque están impactadas de ver lo que le están haciendo. Ahora, dentro de ellas, ahorita vas a ver, de seguro es que estaban las mujeres que lo siguieron hasta la cruz, porque la siguieron hasta la cruz. Varias de las que lo amaban. Y estoy seguro que por lógica, ahí va María y María va llorando. Es su hijo, el que tuvo en su vientre. La parte, ese ser humano que Dios formó en ella para venir a salvar este mundo. Ella lo va viendo todo lo que están haciendo. Y sí, hermano, ella de seguro va ahí y va llorando y se conmueve con mamá. Cualquier mamá que está aquí, pónganse en el papel de ella viendo lo que va pasando ahí y a dónde va. Y díganme si no se iban a privar. Pero aparte estaban todas las otras mujeres. No lloren por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Quiero reubicarle su llanto. En realidad, en vez de estar llorando por mí, lloren por ustedes. ¿Qué es lo que Jesús quería decirles en realidad? ¿Sabes que ese tipo de llanto, por ejemplo, lo hacían por muertos? Busca en Lucas 8:52, acá lo ponen en la pantalla. Lucas 8:52. Dice ahí, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Fue cuando murió la hija de Jairo. Pero él le dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. ¿Por qué van llorando? Porque ellas saben que a Jesús lo van a crucificar. Lloran por es que es una escena de muerte. Y la muerte te hace llorar. Sobre todo la muerte de alguien a quien tú amas, alguien que es muy especial para ti. Están llorando porque van a matar a su Señor, a su Salvador, a su Maestro. Algunas lloran porque ven llorar a las otras. Así pasa a veces hasta en los velorios, ¿verdad? Se te conmueve porque quizás no es entidad, pero al fin de cuentas conmueve tu corazón. ¿Sabes qué es lo que la Biblia nos dice de un Jesús que les dice a ella, no lloren por mí, lloren por ustedes? Ese Cristo había llorado por Jerusalén, ¿se acuerdan? Lucas 19, 41 al 44, solo para recordarlo, es muy conocido. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo Jesús? Lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú también conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Y por qué lloraba Jesús sobre Jerusalén? ¿Y por qué le va a decir a esas mujeres que lloren? Hermano, porque dice ahí, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Por eso le dice a ellas, lloren por ustedes y por sus hijos. Y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Porque no te diste cuenta que era Dios el que te había visitado. Porque Dios vino como Emmanuel, Dios con nosotros, a vivir con nosotros. Y tú no quisiste nada con Él, sino que le dijiste a Pilato, crucifícale. No lloren por mí, lloren por ustedes. ¿Sabes quién es
eran algunas de esas mujeres. Estoy 100% seguro que estaban ahí porque después aparecen también junto a la tumba. En Mateo 27, 55 al 56 nos dice, de seguro es que si están y van a ver dónde van a sepultar a Jesús, es porque siguieron en todo ese proceso. Y tú sabes que cuando Jesús está muriendo, ve a las mujeres y ve a María y ve a Juan, y por eso le va a decir las famosas palabras, mujeres, ahí tu hijo. Bueno, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. ¿Y cómo le habían seguido, hermano? Sirviéndole. Entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, la madre de Jacobo y de Juan. Wow. Quiero que te imagines la escena. Y a ellas les está diciendo, hey, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Porque en realidad lo que a mí me están haciendo, se lo voy a decir más adelante, a ellos también se lo van a hacer. Era una concientización del llanto. Yo creo, hermanos, que ahí dice, hermanos, le seguía gran multitud del pueblo. No todos lo seguían e iban detrás de él por el motivo correcto. Había un grupo pequeño que sí lloraba verdaderamente por el motivo correcto. Pero Jesús trata de ubicarlas y decirles, ¿saben qué? No quiero que lloren por mí. No se conmuevan por mí. No se lamenten por mí. Lamentense por ustedes. Porque lo que viene va a ser tremendamente fuerte. Me gusta esta frase. Y es la verdad, hermanos. La verdad es que cuando Jesús se fue acercando cada día más a la cruz, ya no eran los miles que lo seguían. ¿Te acuerdas? Le dio de comer a 5,000, después a 4,000. Eran multitudes que a veces ni entraban en las casas. Cuanto más cerca estaba Jesús de la cruz, más pequeña era la multitud que le seguía. Y aunque ahí dice una gran multitud, de seguro es que muchos de ellos iban por curiosidad, y había mujeres que sí estaban llorando verdaderamente. Y no quiero que malentiendas, hermano. Jesús entiende el llanto. Él habló del llanto, ¿te acuerdas? ¿Qué dijo? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero la pregunta es, ¿lloramos por el motivo correcto? ¿Lloramos por la razón correcta? Jesús no quiere que llores por Él. Muchas veces quiere que lloremos por nosotros mismos, por las veces que le hemos fallado y que le hemos ofendido y que nosotros mismos lo hemos despreciado. Cristo concientiza sobre el llanto, segunda cosa. Y la tercera, Cristo va a advertir sobre un juicio futuro. En los versos 29 y 30 y 31 se los va a decir así de claro. Mira, dice ahí, porque aquí, ¿por qué le dice lloren por ustedes y por sus hijos? Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles. O sea, las que nunca pudieron tener hijos. Anoche con los varones vimos el caso del nacimiento de Sansón, que su mamá había sido estéril y Dios le regala un milagro. Dice, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron, o sea que no amamantaron a un bebé para criarlo. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Oh, hermano, esta es una advertencia muy fuerte. De esta ya Jesús había dado varias, ya había dado otras. En Lucas 21, 20 al 24, dijo palabras muy parecidas a esta. Mire cómo lo dijo. ¿Y a qué se refiere? Se refería directamente, hermano, al tiempo en que Jerusalén iba a ser destruida. Por eso le está diciendo, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque sus hijos van a experimentar esa destrucción. Exactamente fue, podríamos decir, 33 para 70, alrededor de 37 años, ¿sí? 37 años después lo iban a ver. Cuando vieras a Jerusalén rodeada de ejércitos,
Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y como dice el 23, hermano, mas hay de las que estén en cinta. ¿Sí? O sea, las que trabajan en parisina vendiendo cinta. No, bueno, hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, Jerusalén. Y ahorita vas a ver, este cumplimiento tiene doble cumplimiento. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Entonces hablaba del año 70, porque después de eso el judío fue disperso y anduvo el judío errante por el mundo. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, aplastada o poseída por los gentiles. ¿Hasta cuándo, hermano? Chequen este dato, iglesia, que lo hemos enseñado muchas veces, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. La Biblia habla de que hay un tiempo en que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces todo Israel volverá a Dios. Así lo marca Romanos. No me voy a meter mucho en escatología ahí, lo hemos explicado y enseñado muchas otras veces, y esa es nuestra convicción en ese sentido. Entonces Jesús está hablando de la destrucción de Jerusalén. Hermano, lo que vemos en Lucas, donde Jesús, por favor, mira a Jesús, va rumbo al Calvario, va a morir. Y Él no quiere que la gente piense tanto en Él, sino que piensen en ellos. No te preocupes tanto por mí. Al fin de cuentas, ¿se acuerdan cómo le había dicho? Yo mismo pongo mi vida, yo la vuelvo a tomar. No llores por mí, esto es voluntad del Padre. No llores por mí, yo voy a resucitar. Lloren por ustedes. Lloren por sus hijos. Porque he aquí, volviendo a Lucas 23, 29, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las que nunca tuvieron hijos. Oh, porque lo que dice el verso 30 es muy fuerte. Fue terrible, hermanos, el juicio del año 70. Los que han estudiado historia de la iglesia lo saben. Y bueno, hermano, todo apunta a que fue algo espantoso. Fue un sitio parecido al sitio cuando los sitiaron los de Babilonia, que los acorralaban a tal grado que se les acabara la comida y tenían que terminar comiéndose a sus hijos. Si tú has leído Lamentaciones, eso fue lo que pasó, hermano, cuando Jerusalén fue sitiada, rodeada por el ejército de Nabucodonosor. Eso fue años antes de Cristo y fue terrible lo que vivieron. Y lo que ahora está diciendo ahí, por eso dice, ay de las que críen. Voy con todo respeto ahí. Es que los niños tiernitos eran los más sabrosos. Se oye terrible, pero esa es la verdad, hermano. En verdad, no es broma lo que estoy diciendo. Es más, me gustaría darte el montón de textos del Antiguo Testamento que advierten acerca de ese tipo de juicio que iba a pasar en el año 70. ¿Y qué pasó? Pero hermano, mira qué fuerte es esto. Porque ese mensaje que está en el verso 30 que dice, comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, aplástennos. Le dirán a los collados, a las montañas, caigan, aplástenos, destrípenos, quiero morirme ya. Es algo que exactamente está preparado para los tiempos futuros. Pasó en ese juicio porque la gente sufrió mucho. Pero Apocalipsis 6, verso 12 al 17, nos da este dato que va a suceder en el sexto sello. Ya para ese entonces tú no vas a estar ahí. ¿Verdad que no vas a estar aquí, hermano? ¿Cuántos no van a estar aquí para ese entonces? Amén. Ahora, si te gustan las películas de terror y ciencia ficción, y no, hermano, está chido verlo en películas, no, Impacto Profundo, el último día, lo que sea. Yo quiero verlo. Pues nada más que te quedes y ya. En el instituto hay una hermana que quiere casi conocer al anticristo. Y que dice, yo quisiera saber cómo es. Lo que a ratito está diciendo. Hermano, mire cómo dice Apocalipsis 6:12.
Miré cuando abrió el sexto sello. Es el sexto sello de los 7, ¿verdad? Que cada uno trae juicios diferentes. Aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida con fuerte viento. Por lógica, esos son meteoritos. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, ponga atención, los grandes, los ricos, capitanes, poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Como decía por ahí un cuento del hermano Fernando, ¿verdad? Que le preguntaron ahí, todos, véalo, todos. No se escapa uno solo, de todo tipo de personas. Se escondieron entre las peñas. Alguien ha dicho que en medio del pánico la peor torpeza que uno puede hacer en medio de un terremoto es meterte en una cueva. Puede haber un derrumbe ahí. Pero en realidad es lo que decían, porque ellos se metían ahí no para no morir, sino porque le decían a los montes y a las peñas, verso 16, caigan sobre nosotros y escóndannos, o sea, aplástennos. Escóndannos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Y de qué dice ahí, hermano? Y de la ira del Cordero. Cantamos hace un ratito, ¿verdad? Digno es el Cordero de Dios. Ese Cordero que fue llevado al matadero, que enmudeció, que no abrió su boca, que fue menospreciado, que fue golpeado, que fue herido. Va a aparecer y va a venir en el tiempo de la tribulación, cuando ya Jesús se haya llevado a la iglesia y todos los que no se rindieron a Él ni entregaron su vida a Él se van a quedar. Y dice la Biblia que empezarán los juicios. Es la ira del Cordero. Es algo sin precedentes. Es algo mucho más terrible de lo que pasó en el año 70 después de Cristo con Jerusalén. Y dice el 17, es que llegó porque el gran día de su ira ha llegado. Y la pregunta es esa, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ese anuncio que Jesús cuando va al Calvario se vuelve y se compadece y no lloren por mí, lloren por ustedes, porque les voy a advertir, vienen días terribles donde van a ser felices las que no criaron. Vienen días terribles en donde van a decirle a las montañas que las aplasten. Y por lógica apuntaba al juicio en Jerusalén, año 70. Pero según este dato y varios pasajes del Antiguo Testamento apunta a un juicio futuro aún todavía más severo, que se conoce como el juicio que habrá en la gran tribulación. Y dice el versículo 31 de Lucas 23, hermano, rapidito, dice ahí, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿de quién se está refiriendo él como árbol verde? Él. Dice él, ¿qué no van a hacer con el árbol seco? ¿Qué no se hará con el árbol seco? Si al árbol verde lo van a quemar, ¿crees que no va a arder bonito el árbol seco? Juan 15:20 lo dice así, es lo mismo, en otras palabras. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, está hablando el Señor a sus discípulos. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Lo que hagan con Cristo lo van a hacer con sus seguidores. Ahora, tú y yo vivimos en circunstancias en donde esto no es muy común. No estoy diciendo que no haya persecución. Si la hay en nuestro país, en algunas comunidades de Chiapas, de Oaxaca, de Michoacán, de Jalisco, la hay, hermanos, allá por el centro, lo hay, sí hay bastante persecución, por lógica, pero no en los niveles que vemos que está pasando allá en Níger, en Nigeria, hermano, en Somalia, en donde es terrible lo que están haciendo, cosas que ni siquiera salen en las noticias. Cristianos que en verdad están siendo torturados de manera terrible.
¿Y sabes qué es lo que los alienta a ellos nada más? El hecho de que Jesús lo advirtió. Y que los hace sentir honrados, decir, bueno, si al fin de cuentas están haciendo conmigo lo que hicieron con Jesús, eso es parte de sentirme honrado. Es fuerte esto. Pero hermano, es parte de decir, ¿sabes qué? Me identifico con Jesús, al fin de cuentas en llevar sus marcas. Como decía Pablo, yo llevo las huellas o las marcas de Cristo en mi cuerpo. Sufrimiento por causa de Jesús. Cristo advirtió sobre un juicio futuro. Así que, por favor, iglesia, grábate esto. Camino al Calvario, donde Jesús va a morir para salvar a los pecadores. Hay un hombre que lo ayuda a cargar la cruz. Cristo se voltea y les concientiza a las mujeres, hey, dejen de llorar por mí, lloren por ustedes. Pero también Cristo aprovecha para advertir, yo voy a morir en la cruz. ¿Sabes por qué Cristo vino a morir en la cruz del Calvario? Para salvarnos de nuestros pecados, para librarnos de la condenación, para que tú y yo creamos y todo el mundo creyera y rindiera su vida a Él y Él pudiera llevárselo con Él antes de que lleguen esos tiempos. Pero tristemente, la mayoría de esa gente que lo iba siguiendo no creyó. Solo te voy a dar el dato, nada más para que tengas. En otra ocasión lo vamos a ver. Cuando llegan al Calvario, mucha de esa multitud, no todas las mujeres por lógica, pero mucha de esa multitud fueron que dice la Biblia que empezaron a injuriarle, a burlarse de él y le gritaban, si tú eres el Cristo, no solo los soldados, la multitud de los que estaban ahí. Si tú eres el Cristo, bájate. ¿No que decías que destruías el templo y en 3 días lo ibas a levantar? Demuéstranos que tú eres el... Oh, hermano. No todos los que siguen a Jesús lo siguen con compasión o con un lamento de conciencia o llorando por lo que va a sufrir. No, habían muchos que lo hacían. Por eso es que Jesús tenía que darle la advertencia. Lo quieras querer o no, pero esto es lo que en realidad va a pasar. Vendrán días cuando tú vas a anhelar la muerte, porque si conmigo que soy árbol verde lo hicieron, contigo que no se hará, se lo decía esa multitud. Ahora, quiero darte estos puntos de aplicación, hermano. Yo sé que tú conoces la Biblia y conoces el llamado del Evangelio. Y hace ratito decía yo, hermano, tristemente hoy en día hay un cristianismo sin cruz. Es el cristianismo que te ofrece que Dios te va a resolver todo tu problema. Es el cristianismo que te pide que vengas por tu milagro. Es el cristianismo que te dice, ven, Dios te va a ayudar, te va a resolver, te va a salvar, te va a sanar, te va a prosperar, te va a dar, te va. Pero es el cristianismo que nos dice, hey, ven, te invitamos que sigas a Cristo. Te invitamos a que tomes tu cruz. Decía alguien por ahí, invitar a alguien en nuestros tiempos a tomar la cruz, te invitamos a que tomes tu silla eléctrica donde te van a electrocutar. Te invitamos que tomes la guillotina donde te van a volar la cabeza. Tome su cruz cada día. Lucas 9:23, ¿te acuerdas? Ese fue el llamado siempre de Cristo. Ahora, yo no sé si un día Simón de Cirene lo escuchó, lo supo, pero dice la Biblia ahí que Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo no sé si algún día Simón de Cirene escuchó esto, pero estoy seguro que cuando lo obligan a cargar la cruz y la empieza a cargar detrás de Jesús, si alguien un día se lo pudo haber dicho, en su mente si retumbaba, estoy exactamente haciendo a la fuerza, pero lo que un día dijo Jesús. Pero el asunto más tremendo es que dice ahí, tome su cruz cada día. Él estaba llevando la cruz en donde iba a morir su Salvador. Pero dice la Biblia que iba detrás de Jesús, siguiendo a Jesús. ¿Queremos seguir a Jesús sin tomar la cruz? No se puede, mi hermano. No hay un camino que no tenga cruz. El camino al cielo, hermano, es el camino de la cruz. El camino al cielo es el camino al Calvario. Lucas 14, 25, 27 y 33. Cheque esto, hermano, porque ese es el mensaje que Jesús siempre dio. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, hey, igualito que acá. Acá lo hace cuando ya va al Calvario, pero él lo dijo en vida, cuando estaba fuerte sin ninguna cruz. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujeres, hijos, hermanos, hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Espérate, ¿por qué a mí? Dice Simón de Cirene, lo obligan, pero ¿por qué yo? Hay muchos otros. Si no estoy dispuesto a perder mi comodidad, mi placer, el hecho de que no me tomen en cuenta y me hagan una presión para hacer algo que yo no estoy motivado a hacer. ¿Sabes tú que tristemente hoy en día vivimos un cristianismo que cuando se hace un poquito de presión para que hagas lo que la Biblia dice que debes hacer, ya me siento y mejor me voy a otra iglesia donde no me presione? Un cristianismo de esponja. No, soy intocable porque me siento, si por ahí empiezo a ver que el mensaje es muy fuerte o me están presionando para que yo cumpla con responsabilidades. Bueno, pero ¿qué significa entonces ser miembro de la iglesia? ¿Por qué crees que se te pide que después de una santa cena te quedes hasta el final que se den los informes? Porque es tu responsabilidad. ¿O a qué estás jugando? ¿Al cristianismo? Es un cristianismo sin cruz. ¿No quieres que se te obligue como Simón de Cirene? ¿Sabes qué? Hay iglesias donde no te obligan a nada. Pero acá nosotros te vamos a enseñar siempre que hay algo que hay que obedecer, y es la palabra del Señor. Y aunque a veces sienta que es presión, es nuestra responsabilidad hacerlo, como el papá. Imagínate el papá que dice, no, hijo, si no quieres hacer tarea, no lo hagas. No. No agarras el cinturón y se lo enseñas al chamaco cuando no quiere obedecerte. No, hermano, pero ustedes no tienen por qué, el pastor no puede hacer algo así. Bueno, ¿acaso no entendemos el concepto de autoridad? A él lo obligan soldados, pero es una obligación que iba a transformar su vida. Si alguien no está dispuesto a aborrecer su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27, véalo, está unido a esto. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y habla primero, hermano, si te das cuenta, ¿verdad? El que no aborrece, el que no lleva su cruz, y ahora en el verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Yo no sé en la mente de Simón de Cirene qué habrá pasado. ¿Y qué tal y a la hora que me llevan allá? En vez de matar a ese que ya está todo vil, y me matan a mí. No, me voy a meter en un problema. ¿Sabes lo que la Biblia dice en Romanos 6 al 8, hermano? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, hermano, óyelo bien, si morimos con Cristo, si estamos dispuestos a ir con Cristo al Gólgota, creemos que también viviremos con Él. ¿Lo crees tú, hermano? Pero lo triste es que queremos vivir con Él sin morir con Él. Queremos disfrutar la gloria de la resurrección sin experimentar la cruz del Calvario. Y eso no se puede. Gálatas 2:20, de memoria lo podemos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Desde Vida Abundante nos los aprendemos. ¿Sabes lo que dice Dietrich Bonhoeffer? Aquel pastor alemán, y válgase, no vayas a pensar que es un perro, que se opuso a Hitler. Hizo todo un plan, hermanos, para oponerse y entrar en un complot para matar a Hitler. Porque él decía, esta persona tiene que morir. Y él decía, no lo voy a matar yo, pero quiero hacer. Él dijo, la cruz, y esto lo escribe en su libro, ¿verdad? El costo del discipulado, que es un libro que hemos recomendado mucho. La cruz no es la meta terrible de una vida piadosa y feliz. No es la meta, no es el final, sino que se encuentra al comienzo de la comunión con Jesús. Toda llamada de Cristo conduce a la muerte. Es el que quiera salvar su vida, el que la va a perder. Pero el que él pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén, iglesia. El llamado de la Biblia es a la muerte. Tienes que morir a ti. Tienes que estar crucificado. Ya no vivo yo. Tienes que ver, tienes que estar dispuesto, aunque al principio, yo le doy gracias a Dios porque a mí me obligaron a tomar la cruz. Yo le doy gracias a Dios por los papás que todavía obligan a sus hijos a tomar la cruz. ¿Qué implica? A venir al culto.
Y en esa obligación un día nuestras vidas fueron cambiadas. Algunos nunca cambian y salen igual, pero muchos de nosotros fuimos obligados. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por los papás que nos obligaban? Algunos no tuvieron esa bendición, algunos sí las tuvimos. Y nos obligamos y engañamos a nuestro papá porque negociamos con ella. Me decía, sí te voy a dar permiso, hijo, me decía mi mamá. Sí, vaya, le dijo, pero vaya el domingo conmigo al culto. Y ahí estaba yo creyendo pasar de listo, sin saber que ese era el plan de Dios que Dios iba a usar para alcanzarnos. Pero gloria a Dios por esas personas que nos obligaron. Ahora, porque como Simón de Cirene, eso en realidad Dios lo usó para transformar nuestra vida. Y no solo nuestra vida, sino la de nuestros hijos. Oh, hermano, mira Gálatas 5:24. Yo sé que son versos, insisto, conocidos, pero quiero enfatizarlo aquí, porque a él obligan a ir detrás de Jesús cargando la cruz y la va a llevar hasta el Calvario. Ese lugar que daba terror. Dice la Biblia, pero que los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? Amén. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vea del verso 19 al verso 21, ¿cuáles son las carnes con sus pasiones y deseos? Y manifiestas son las obras de la carne que son, dígalo conmigo hermano fuerte, adulterio, pero no voltees a ver a nadie, no digas adúltero igual, no, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgía, y aún hay más, dijera el finadito Raúl Velasco, y aún hay más. Y cosas semejantes a esta, y etcétera, etcétera, acerca de las cuales les amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y como decía el verso, hermanos, que leímos, ¿sabes qué? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todo eso lo tengo que crucificar. Ira, chisme, celo, envidia, pleitito, hermanos, disculpa, ¿está crucificado o no está crucificado? Decía alguno por ahí, es que hay quienes necesitan que le crucifiquen la lengua, hermano. Esa se la tienen que clavar para que ya no la mueva. Digo, en otras iglesias acá no hay ninguno que necesita eso. Gálatas 6:14. Todo el enfoque de Gálatas, la carta de la libertad, va hacia alrededor de la cruz. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sí entiendes todo el asunto? La carne con sus pasiones y deseos, el mundo con todos sus placeres pecaminosos, crucificado juntamente con Cristo. Lo hemos dicho y se ha dicho muchas veces, el crucificado ya no puede mover sus manos para donde él quiera, no puede mover sus pies para donde él quiera, está sujeto a una cruz. Y es a la cruz de Cristo. No puede ni siquiera voltear para atrás porque está crucificado. ¿Sí entiendes el concepto? Solamente su mirada hacia allá. Wow. Yo me imagino a Simón de Cirene cargando esa cruz pesada. Ni siquiera podía voltear. Y cuando llega sintió un respiro hasta ahí, pero de seguro ya lo había impactado bastante Jesús en todo ese camino. Hermanos, Simón de Cirene ayudó a cargar la cruz de Cristo. ¿Sabes qué nos pide la Biblia a ti y a mí, hermano? Porque tú dirás, hermano, la verdad, vamos a ser claros, hermano. Si yo viera que Jesús está llevando la cruz, yo sí le echo el hombro. Voltea a ver al que está a tu lado, el que está atrás de ti. ¿Sabes quiénes estamos aquí, hermanos? ¿Qué estamos aquí? El cuerpo de Cristo. La iglesia. Y el que está a tu lado, el que está atrás, adelante, está cargando una cruz pesada. Y Romanos 15, 1 al 3 nos dice esto. Y te lo voy a aplicar así. Así que los que somos fuertes, los que somos un Simón de Cirene, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación.
Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque te hago la pregunta básica: ¿la cruz era de Simón de Cirene? No. ¿La cruz era de Cristo? No. La cruz era tuya y mía, hermano. La cruz era la cruz de Barrabás, que te representaba a ti y a mí. ¿Sabes qué es lo que hace Simón de Cirene? Cargar una cruz que en cierta medida no era él. A él no lo van a matar ahí. Matan a Jesús injustamente, pero esa cruz donde Jesús muere era donde tú y yo debíamos de haber muerto, donde había muerto Barrabás. Si entiendes el concepto, por eso ahora saborea Gálatas 6:2. Y dígalo conmigo, hermanos: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hay un himno antiguito muy bonito que dice: si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Él puede llevar tu carga, pero yo quiero que entiendas. Él, Cristo, nos enseña sobre lo que yo llevo. Tengo un montón de problemas, hermano. Tengo un problema serio, tengo cargas difíciles. Yo también estoy enfermo, pero yo sé que tú estás más enfermo. Yo voy a orar por ti, pero tú ora por mí. Yo te voy a dar ánimo, pero tú me vas a dar ánimo. Yo te voy a meter el hombro, pero tú se lo vas a meter a otro. Y así entre todos nos vamos a ayudar. Sobrellevar las cargas unos a otros. Aprendamos de Simón de Cirene. Puede ser que sí te vamos a obligar al principio para que aprendas a hacerlo, porque eres medio neción y nada más quieres llevar tu carga. Así que te la vamos a poner un poquito a la fuerza, para que le agarres sabor al amor, para que aprendas a decir: es verdad, qué bonito se siente ayudar a otros a cargar su cruz. Ayudar a otros que pasan pruebas, que ahora no tienen trabajo y que podríamos ver algo, forma de ayudar, apoyar, hacer. La verdad es que hay muchas formas de cumplir esto, hermano. Y espero con todo mi corazón que esto marque nuestra vida, como quizás marcó, estoy seguro, la vida de Simón de Cirene, a tal grado que cuando él llega a su casa llega de seguro cambiado. Él lo vio todo. A él no se lo contaron, hermano. Él iba detrás de Jesús cargando la pesada cruz y vio cuando lo crucifican y oye a Jesús hablando esas palabras. De seguro, hermano, si llega a su casa totalmente diferente. Y quiero volver a mencionar cómo dice Romanos 16:13 acerca de uno de los dos hijos de Simón de Cirene. Porque todos apuntan, los comentaristas creen que exactamente es el mismo. 16:13 de Romanos dice así la palabra del Señor: saluda a Rufo. 16:13 es Romanos, man. Saluda a Rufo. Es padre de Alejandro y Rufo, Simón de Cirene. ¿Cómo le llama la Biblia? Escogido en el Señor. Si tú lo quieres analizar y ver así, ¿cómo lo escogió el Señor? Con un papá que lo obligan a cargar la cruz. Papá, mamá que estás aquí, yo espero que tú entiendas que lo que tú hagas por Cristo, ya sea que va bajo presión, porque aquí también te lo inculcaron tus papás que creían en Cristo, porque todo mundo, porque ahora estoy llegando acá, hermano, créelo, esa verdad tú se la podrás transmitir a los tuyos. Y decirle: Señor, quiero que lo que yo he experimentado por haber tomado la decisión de estar con Cristo juntamente crucificado y ya no vivir yo, quiero que eso impacte la vida de mis hijos, la vida de mi hija, la vida de mi familia. Quiero ser un Simón de Cirene en nuestros tiempos. Pero también quiero aprender a llorar por el motivo correcto. Rapidito, nada más te doy 2 versos más. Grábate esto: no somos más que el maestro, hermano. Él dice: si a mí árbol verde lo hicieron, a ti te lo van a hacer. Preparémonos. No sabemos si las cosas van a cambiar
en nuestro tiempo y se pondrán difíciles. Pero Mateo 10, 24, 25, Jesús dijo estas palabras: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia, o sea, que es él, llamaron Belzebú, porque así lo llamaron, dijeron que por poder del diablo echaba fuera al diablo, ¿qué no te van a decir a ti y a mí? Así que si hermanito, aquel como aquel velorio pasó, aquel borrachito, te dice: ¿este qué hace aquí si este es un diablo? Anoche estamos en una reunión de varones y entró un muchacho que se le ha hablado bastante y se puso medio necio ahí y dijo palabras contra varios ahí. Que digan lo que digan. Dios conoce tu corazón y sabe la verdad. Pero hermano, aclaro algo. Estemos expuestos si somos seguidores de Cristo, porque si padecemos como malhechores, dice, ahí sí preocupémonos. Que digan de ti mintiendo, pero mi hermano, mi anhelo es que en realidad estemos conscientes que si somos seguidores de Cristo, lo más seguro es que arremetan contra nosotros el enemigo de forma terrible. Y por último quiero citarte Joel capítulo 2, versos 12 y 13. Y lo leemos de pie, te pones de pie. No lloren por mí, les dijo Jesús a estas mujeres. Y dice Joel 2, 12 y 13. Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Oiga esto, hermano. Cristo le decía a esas mujeres: lloren por ustedes. Lloremos por nuestro pecado. Como dice Lamentaciones, ¿por qué se lamenta el hombre? Sí, lo que está pasando, lo que estamos sufriendo. Vamos a lamentarnos por nuestra condición pecaminosa. Que en realidad digamos a Dios: perdónanos, Dios. Te hemos fallado. Tristemente no hemos valorado tu cruz. No la hemos tomado a veces ni siquiera obligados. No estoy cumpliendo con la ley de Cristo. No estoy sobrellevando la carga de otro. Nada más quiero que lleven la mía, pero yo no estoy dispuesto a cargar a otro. Yo tengo que convertirme con todo mi corazón, con ayuno, lloro y lamento. Y dice el verso 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele el castigo. Yo quiero que lo ubiques a Jesús. Él va a sufrir, va a morir, ya siente dolor, pero a pesar de eso se voltea y le dice: hey, lloren por ustedes, pensando más en los demás antes que en Él. Por eso es que Gálatas dice: cumplan así la ley de Cristo. Él nunca pensó en Él, pensó en nosotros. Pensemos en nuestros hermanos, pensemos en los que nos necesitan, pensemos en hermanos que están pasando difíciles, porque en realidad a veces lo ideal es que aprendiéramos a llevar más esa carga de Cristo en nuestros corazones que otras, porque a veces nada más pensamos en nosotros. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por este relato. Siempre me ha impresionado, Padre, desde muchos años. Queremos que aquí hayan muchos Simones de Cirene. Que no importa que hayamos sido obligados en un principio a cargar la cruz, obligados a venir al templo, obligados a asistir, esposas que le ruegan a sus esposos y que quizás ahora mismo están aquí un poquito a la fuerza, hijos que vienen aquí, Señor, obligados, presionados por papá y mamá. Pero Padre, que al sentir el impacto de la cruz, el efecto de conocer que hubo un Cristo que va delante de nosotros, que sufrió, que dio su vida, que llegó hasta el Calvario para derramar toda su sangre para perdonar mis pecados, que esa verdad no solo impacte la vida de nosotros como Simón de Cirene, sino la vida de nuestros Alejandros, de nuestros Rufos, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos, Señor. Salva a nuestros hijos, por favor. Hay papás y mamás aquí que anhelan que sus hijos vengan a tus pies, Señor. Quebrántalos, tráelos, pero ayúdanos igual a hacer nosotros la labor
de hacer una presión amorosa, misericordiosa, pero con el poder del Evangelio, con historias como esta, Señor. Ayúdanos a no llorar por ti, sino a llorar por nosotros mismos, porque todavía la regamos, porque te fallamos, porque te ofendemos, porque no te valoramos y porque no obedecemos tu palabra. Nos tienen que estar diciendo una y otra vez: carga la cruz, lleva la cruz, siga a Jesús, obedece. Cuando lo ideal es que ya lo hiciéramos voluntariamente. De seguro es que Simón de Cirene al principio sí lo obligaron, pero llegó un momento en donde empezó a disfrutar estar cargando la cruz del que iba a morir por él en la cruz del Calvario. Ayúdanos a disfrutarlo nosotros, que ya no sea una carga, Señor, que no lo veamos ya como una obligación, Padre, que nos hace hasta daño. Llegó la hora de la ofrenda, tengo que dar mi diezmo, tengo que ayudar a sino que lo disfrutemos. Perdónanos, Señor, por no disfrutar y por tristemente muchos siguen viendo el cristianismo solamente como reglas obligatorias. Cámbianos, que nos convirtamos con ayuno y lloro, Padre, porque si de ti, árbol verde, hicieron eso, ¿qué no harán de nosotros si somos ramas secas? Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Ayúdanos a entender tus propósitos para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a